Bueno, pues vamos a empezar esta sesión. Vamos a retomar un poco lo que vimos la semana pasada en clase, en donde estábamos presentando los aspectos formales y el contexto histórico de la profecía de Isaías. Y en concreto estamos centrándonos en la primera parte de la profecía, del capítulo 1 al 39, en donde se considera que es el profeta, o sea, la vida del profeta y el mensaje profético de Isaías. Voy a compartir la pantalla. Entonces, vamos a retomar la presentación en donde estábamos. Vamos a empezar a analizar el mensaje profético, tomando en consideración la vocación del profeta. Vamos a buscar el texto de Isaías 6, del 1 al 13b. Isaías 6, del 1 al 13b. Aquí hay algunos versículos de importancia, pero vamos a leerlo todo. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él unos seres de fuego se mantenían erguidos. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo y con 2 volaban. Se gritaban unos a otros diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Al clamor de su voz temblaron los marcos de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, estoy perdido. Yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de gente de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Uno de los seres de fuego voló hacia mí, tenía en la mano un carbón encendido que había tomado del altar con sus tenazas. Tocó mi boca y me dijo: este carbón ha tocado tus labios, tu culpa ha desaparecido y tu pecado ha quedado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Él me dijo: dirígete a este pueblo y le dirás: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos, ciega sus ojos, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se conviertan ni sea curado. Yo pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? Él me respondió: hasta que las ciudades queden devastadas y despobladas las casas sin gente, la tierra desolada y desierta. Porque el Señor alejará a la gente y será inmensa la desolación del país. Y si aún quedara una décima parte, también será exterminada, como una encina o un roble que al talarlos solo queda un tronco, pero ese tronco será semilla santa. Entonces, bueno, pues vamos a ver esta vocación del profeta, que en el fondo pues contiene mucho del mensaje profético de Isaías. Pues vamos a ver lo primero que emerge de esta visión, que son las cualidades de Dios según Isaías. Entonces, lo primero es que Isaías tiene una visión al interior del templo en donde ve, o sea, en Isaías se centra sobre todo en la visión. Por ejemplo, Jeremías se va a centrar mucho en la palabra recibida. Entonces, Jeremías va a ser un profeta de contemplar, de ver. Y ¿qué es lo que ve? Pues ve que Dios está sentado sobre un trono alto y excelso y el borde de su manto llena el templo. Entonces vamos a ver esta visión de un Dios enorme que supera el templo, ¿no? El templo se consideraba el centro del mundo, pero pues era un espacio pequeño y luego estaba pues toda la atmósfera y luego el cielo, y en el cielo se consideraba que estaba el trono de Dios. Ahí estaba sentado Dios y sus pies están posándose sobre el arca de la alianza. Entonces nos está mostrando pues este Dios inmenso que claro que habita en el templo, pero que lo supera, ¿no? Que no puede ser, por así decirlo, como abarcado. Y vamos a ver que encima de él están unos seres de fuego con 6 alas y ellos gritan: Santo, Santo, Santo es el Señor, la tierra está llena de su gloria.
Entonces vamos a ver ante esta revelación del nombre de Dios, de quién es Dios, el Santo, su gloria llena la tierra, es el Señor de los ejércitos. Todos estos elementos nos indican cuáles son las cualidades o la descripción que Isaías hace de Dios. Entonces, por un lado, pues tenemos este Dios inmenso, que en términos como antropomórficos, que significa antropomórficos con forma humana, ¿no? Para poder expresar la realidad de Dios, se utiliza simbólicamente la forma humana. Está sentado en este trono en el cielo y sus pies son los que se posan sobre la tierra y el borde de su manto toca el templo, ¿no? Por lo tanto, es un Dios que sirve de eje vertical, es el que une las tres partes del cosmos, ¿no? Está la tierra, el cielo y el mar, que sería también considerado como lo que está debajo de la tierra, ¿no? Son estas tres partes de la cosmovisión hebrea. Y entonces Dios sirve de eje vertical y es el Dios que lo abarca todo, que está presente en todo, que llena toda la realidad del mundo. Entonces, esto es lo primero, el modo en que Isaías concibe a Dios. Pero además, pues Isaías no ve a un Dios genérico, sino que es el Dios de Israel, que es el santo, 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 ¿no? Este es superlativo absoluto que utilizamos en la celebración eucarística. Es este santo que habita en el cielo, pero que su gloria llena la tierra. Entonces vamos a entender estos dos conceptos que utiliza Isaías, la santidad de Dios y la gloria de Dios. Por un lado, la santidad nos está hablando de la trascendencia divina. Es el Dios totalmente divino, es la pureza, la vida misma, que está, por así decirlo, separado de lo profano, de lo impuro, y se separa porque Él es totalmente santo, ¿no? Y recuerden que para su mentalidad, lo puro y lo impuro se repelen, ¿no? No pueden estar juntos. Y a su vez, pues este Dios trascendente, pues deja una huella en la realidad creada que es considerada su gloria. La palabra gloria, kabod, significa peso y por lo tanto Dios por su peso deja una huella en la realidad creada. A Dios no se le puede ver, pero se puede ver su gloria y normalmente está mediada por los fenómenos de la naturaleza. Una erupción de un volcán, fuego, relámpagos, nube, luz, o sea, muchas manifestaciones de la naturaleza median la presencia de la gloria divina. Y entonces esta gloria divina es una presencia manifiesta que yo puedo ver y no ver, ¿no? Como porque realmente no es Dios mismo, pero es como los efectos de su presencia. Y también es una presencia salvífica, salvadora. Dios viene y deja su huella para salvar a su pueblo. Entonces, este Dios santo, trascendente, pero a la vez inmanente a través de su gloria. Y también pues es el Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot. Este término se utiliza para hablar de Dios que actúa en la historia, que está presente, que es capaz de liberar al pueblo, en este caso, pues de la invasión del ejército asirio. ¿Cómo lo sabemos? Porque Adonai, Yahvé, el Señor, es el nombre que él mismo revela a Moisés en el contexto de la liberación de Egipto. Entonces él dice, yo soy el que seré, por lo tanto es el que va a cumplir sus promesas en el futuro y su promesa es la liberación. Entonces el Señor de los ejércitos se utilizó sobre todo en periodo monárquico, bueno, de los jueces, de las tribus de Israel, los jueces y la monarquía para hablar de un Dios que ya no solo los libera de Egipto, sino los libera haciéndole vencer de todas las batallas, ¿no? Es el Señor de los ejércitos. Entonces, en este caso, pues un Dios capaz de vencer al enemigo que acechaba en este momento, como lo vimos en el contexto histórico que es el asirio, el imperio asirio. Y por lo tanto, pues en este Dios es quien Ahaz y los demás reyes deben confiar. O sea, no tienen que confiar en estas alianzas humanas, ni en la alianza siro-efraimita, ni en la alianza con Egipto, sino tienen que confiar en Dios y este es el Señor de los ejércitos que habita en el templo quien los va a proteger, ¿no? Desde ahí. Por lo tanto, esta visión de Isaías no solamente pues para que nosotros conozcamos quién es Dios, sino en el contexto histórico está revelando quién es el Dios capaz de liberar al pueblo. Y después el profeta
pues anuncia que se encuentra en medio de un pueblo de labios impuros. Por lo tanto, Isaías nos está hablando del pecado del pueblo. Vamos a ver cómo este pecado está llamado a realizarse una purificación y una restauración. ¿Cuál es este pecado del pueblo? Pues en primer lugar, pues haber cometido injusticias, parte de la denuncia profética que hemos estado viendo hasta ahora. Realizar un culto sin justicia, es decir, un culto vacío. Y lo último, pues no confiar en Dios, que va a salvar a la dinastía davídica y va a proteger la ciudad de Jerusalén, que son estos dos temas teológicos que acompañan la profecía de Isaías en este tiempo de la monarquía. Entonces, este texto de la vocación del profeta presenta a un pueblo que es muy curioso, por más que escucha, no entiende, por más que mira, no comprende, y por lo tanto podemos concluir que tiene duro su corazón. Sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende. ¿A qué se refiere con esto? En la mentalidad bíblica, las potencias del hombre se sitúan tanto en órganos como en partes del cuerpo. Y el órgano más importante es el corazón, que va a ser el centro de la persona, y ahí se sitúan las potencias de la inteligencia, la capacidad de comprender, de la voluntad, la capacidad de elegir eso que yo comprendí, el juicio crítico, que es bueno, que es malo, para poderse adherir al bien y rechazar el mal. También es la sede de los afectos, ¿no? Es el corazón. Y el corazón se expresaba externamente en los ojos, los oídos. La lengua también es expresión de lo que lleva el corazón. Y luego las manos son la acción. Entonces, el hecho que diga que los ojos no ven y sus oídos no oyen, son los ojos y los oídos son esta como manifestación externa de lo que lleva el corazón. Y por lo tanto, lo que está diciendo es que tienen duro el corazón. Y eso nos conecta con la tradición bíblica, en donde Moisés habla de la dureza del corazón del pueblo. Y cuando habla de la dureza del corazón del pueblo, se refiere a que es un pueblo que no se quiere convertir, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un pueblo que no se ha convertido y ante esta ceguera del hombre, el profeta está llamado a tomar conciencia de lo que él sí ha oído y que debe comunicar. Ahora es curioso en este texto que parece que Dios es el que permite esta obstinación del pueblo, ¿no? El texto dice, mm, endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos, ciega sus ojos, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan. Es como sigue permitiendo esta obstinación. En este caso, Dios permite la obstinación del pueblo que rechaza la palabra, lo que ha provocado el castigo en vistas a qué? A la salvación, ¿no? Es como la visión de que este pueblo por un tiempo se va a mantener en su pecado para que entonces Dios, perdón, intervenga para su salvación. Y entonces, pues Isaías también tiene esta experiencia, no es solo el pueblo que tiene, es un pueblo de labios impuros, sino él mismo, Isaías, después de haber experimentado pues esta visión del santo de Dios, de su presencia, de su gloria, de su inmensidad, pues él también dice, ay de mí, estoy perdido, yo soy un hombre de labios impuros, ¿no? Entonces él también pues reconoce esto, se reconoce pecador y lo hace tanto en nombre propio como en nombre de la comunidad, ¿no? Es un pueblo que ha pecado. Entonces, una vez que Isaías, en nombre del pueblo, reconoce el pecado, entonces se anuncia la purificación, ¿no? No es solamente pues una condena de la conducta negativa por parte del pueblo, sino que también se anuncia en cierto sentido una esperanza, el pueblo va a ser purificado. Entonces vamos a ver qué Dios realiza con el profeta a través de esta acción simbólica. Acuérdense que hablamos desde la introducción que hay acciones simbólicas realizadas por Dios y que estas acciones simbólicas
que se realizan al profeta son un mensaje también. Entonces, con esta acción simbólica, pues que representa a todo el pueblo, Dios realiza una transformación a través de la purificación con el fuego. Recordemos que el fuego es símbolo de algo que quema para transformar la realidad, ¿no? Entonces, el fuego hace pasar de una cosa, de una condición a otra, purificándola, ¿no? Y se utiliza mucho la imagen de los metales, como vimos en el primer capítulo de Isaías, ¿no? Que va a ser purificado el pueblo. Y entonces, pues el profeta, pues lo relata de esta manera, ¿no? Dice que unos seres de fuego tenían en la mano un carbón encendido que habían tomado del altar, pues, lo más seguro el altar del incienso, y dice, tocó mi boca y me dijo, este carbón ha tocado tus labios, tu culpa ha desaparecido y tu pecado ha quedado perdonado. Entonces, pues recordemos que este, aquel que era impuro no podía estar en el lugar santo porque se consumía, ¿no? Ante la santidad de Dios, por eso se tenían que purificar a través de esta purificación ritual. Y entonces aquí sucede lo contrario. Isaías, al ver a Dios, se reconoce impuro y no muere, sino que Dios lo purifica, ¿no? El fuego del carbón toca sus labios y queda purificado, está listo para poder entrar en la presencia de Dios. Y entonces pues vemos esta iniciativa divina que no quiere dejar al pecador en esta condición, sino que lo quiere transformar. Entonces el profeta pues va a presentar a Dios como el Salvador, que no deja al pecador abandonado a su suerte, sino que actúa con misericordia. Y entonces en este caso vemos cómo se entiende el nombre del profeta. El nombre del profeta, Isaías, significa Yeshayahu, Yahvé salva o Yahvé es salvación. Entonces el profeta no solamente va a anunciar la condena del comportamiento, sino sobre todo la salvación de Dios. ¿Y cuál va a ser en concreto el evento histórico que hace como el evento histórico que está ligado a esta purificación? Pues el asedio a Jerusalén. ¿Se acuerdan que dijimos que el rey, perdón, el rey Ezequías, en primer lugar actúa correctamente, ¿no? Porque logra liberarse del vasallaje asirio, pero después hace un pacto con Egipto. Y en este pacto con Egipto, pues a Siria ya no le parece, y entonces Asiria pues retoma su ataque contra Israel, y entonces, perdón, contra el reino de Judá, y entonces asedia Jerusalén. Entonces este asedio a Jerusalén va a ser una purificación, al final va a ser visto como esta purificación que se realiza al pueblo. Em, para el pueblo de Israel, el asedio es ese fuego, ese carbón encendido que viene a realizar un juicio. Es la purificación para el pueblo, pues una purificación que no es destructora, ¿no? Recuerden que el asedio no se lleva a cabo la invasión porque Asiria tiene que regresar a Nínive para defender su capital. Y entonces no es un fuego destructor, sino solo purificador. Ahora, ¿qué es lo que hace Isaías ante esta, como ante esta experiencia de reconocerse pecador y recibir la purificación de Dios? Se considera a sí mismo capaz de ser enviado, ¿no? Para anunciar al pueblo este mensaje que Dios ya había realizado con él. En- el texto dice que se escucha la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y dice, yo respondí, aquí estoy, envíame. No sabe a qué se ofrece ni a dónde lo van a mandar, pero ya está listo, ha sido purificado y por lo tanto tiene la disponibilidad para ser enviado. ¿Y a qué es enviado? Pues a anunciar la restauración, ¿no? Ya vimos el pecado, la purificación, la restauración, que será
que un resto volverá. Entonces vamos ahora a centrarnos en esta restauración. Entonces, habiendo sido anunciado que el pueblo tiene labios impuros y que su corazón, sus oídos y sus ojos no son capaces de comprender el mensaje de Dios, es decir, que no se han convertido, se han destruido a sí mismos, se profetiza una restauración. Y esto se hace a través del concepto que ya vimos que el profeta Amós ha colocado como concepto que va a ser profundizado por los demás profetas, es que se profetiza una restauración hablando de un resto. Entonces utiliza una imagen muy vivaz, que es la imagen de que todo el árbol va a ser talado, pero va a quedar un tronco, ¿no? Es como si cortaran el árbol y lo único que queda en la parte de abajo es un tronco. Y ese tronco es identificado como una semilla santa de donde va a surgir una vez más el pueblo ya habiendo sido purificado. Entonces dice, como una encina o un roble que al talarlo solo queda un tronco, pero ese tronco será semilla santa. Entonces el tronco nos va a recordar al retoño o al vástago y puede indicar entonces el renacimiento de la dinastía davídica. El retoño o el vástago de Jesé. ¿Quién es Jesé? Pues Jesé es el padre de David y por lo tanto este vástago de Jesé va a ser un heredero de la dinastía davídica. Y aquí vemos que el profeta utiliza otro elemento que es parte de su propia vida, ¿no? Como vimos que la vida del profeta también es mensaje para el pueblo, utilizando el nombre de uno de sus hijos, que será Yashub, perdón, Shear Yashub, que significa un resto volverá, ¿no? Este nombre, Shear Yashub. Shub es volver, Shear resto, entonces un resto volverá. Y entonces, pues esto obviamente se convierte en motivo de confianza y de esperanza para el pueblo. Habrá un pequeñísimo resto, una semilla, a partir de la cual Dios volverá a hacer surgir a su pueblo santo, cumpliendo en ellos pues todas las promesas que ha hecho a los padres desde antiguo. Ahora, este resto de Israel, como hemos dicho en cada uno de los profetas, es distinto. En el profeta Israel, en el profeta de Isaías, el resto de Israel es la comunidad que si está atenta a la palabra de Dios y guarda la fidelidad al Señor, entonces se convertirá en un resto. Vamos a ver Isaías 10, del 20 al 23. Isaías 10 del 20 al 23. Isaías 10 del 20 al 23. Dice, aquel día el resto de Israel y los sobrevivientes de la familia de Jacob no volverán a apoyarse en su agresor, sino que se apoyarán con fidelidad en el Señor, en el Santo de Israel. Fíjense, este resto de Israel, los sobrevivientes de la familia de Jacob, ¿qué es lo que hacen? Confían en el Señor, ya no confían en estos apoyos humanos o en el agresor, peor todavía, sino que se apoyan en la fidelidad del Señor, en el Santo de Israel. Otra vez es este título, el Santo. Y luego dice, un resto volverá, un resto de Jacob al Dios fuerte, porque aunque tu pueblo Israel fuera tan numeroso como la arena del mar, volverá solo un resto. La destrucción ha sido decretada y es completamente justa. El Señor Dios Todopoderoso llevará a cabo en todo el país el exterminio decretado. Entonces, ¿de qué va a haber la purificación? La va a haber, pero siempre va a quedar un resto, aunque el pueblo sea tan grande como las estrellas del mar, que nos alude a la promesa de la descendencia a Abraham. Vamos a ver que aunque sea tan grande, pues va a quedar solamente un resto. Ok, entonces conectado al resto, ¿no? Que vimos que pues este resto va a ser un
tronco, pero este tronco nos hace referencia al vástago de Jesé y por lo tanto a la dinastía davídica. Vamos a ver cómo Isaías habla de la monarquía y de su interpretación mesiánica. Este va a ser un tema muy fuerte en Isaías, en todo Isaías, pero pues especialmente en el primer Isaías, que el primer Isaías, pues la monarquía sigue activa, ¿no? La monarquía no ha caído como fue en el destierro. Entonces, solo algunas ideas que nos ayuda a tener claras como contexto teológico de la monarquía. En primer lugar, ¿quién era el rey? Para el pueblo de Israel, el rey era un vicario, un mediador entre Dios y el pueblo. Representaba al pueblo ante Dios y representaba a Dios ante el pueblo, ¿no? Era como este mediador. Y vamos a ver una cosa que ya hemos mencionado mucho en el contexto histórico, que Dios promete a David una dinastía perpetua. Vamos a leer el texto, está en el segundo libro de Samuel, 7:16, segundo libro de Samuel 7:16. Lo quiero leer porque va a ser una idea teológica que va a acompañar a los profetas en general y en concreto, pues a Isaías. Entonces, 2 Samuel 7:16, el texto dice, es la visión que tiene Natán, o sea, bueno, el mensaje que le comunica el profeta Natán a David, y dice, tu descendencia y tu reinado permanecerán para siempre ante ti, tu trono estará firme eternamente. Entonces, esta promesa realizada a David como parte de la alianza, del pacto que Dios tiene con su pueblo, pues es una promesa que va a acompañar al pueblo todo el tiempo. Incluso cuando acaba la monarquía, se convierte en una promesa de un Mesías escatológico, ¿no? Un Mesías que llegará en el final de los tiempos y al que están esperando de la dinastía davídica. Entonces, bueno, pues estas son dos ideas sencillas, pero sí que quería que las tuviéramos claras. Ahora vamos a ver la teología isaiana sobre la monarquía. Entonces, vamos a ver primero el signo del Emanuel, que va a ser un texto muy importante, sobre todo en el contexto cristiano. Entonces, vamos a leer Isaías 7, del 1 al 17. Dice, cuando Ahaz, hijo de Jotán, nieto de Osías, reinaba en Judá, Razín, rey de Aram, y Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, subieron a atacar Jerusalén, pero no lograron conquistarla. Aquí está mencionando la guerra siro-efraimita. ¿Se acuerdan que hay una alianza entre Siria e Israel? Y buscan al reino del sur, a Judá, para que se alíe también para hacer una coalición ante Asiria. Pero Ahaz no acepta esta alianza y entonces, pues, esta coalición ante Asiria deciden atacar al reino de Judá y a eso se le llama la guerra siro-efraimita e intentan colocar a un rey que no es de la dinastía de David. Entonces no lo logran, subieron a atacar Jerusalén, pero no la logran conquistar. Entonces dice, el heredero de David recibió este aviso. Los arameos han acampado en Efraín. Entonces se estremeció su corazón y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles del bosque con el viento. El Señor dijo a Isaías, anda al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Yashub, un resto volverá, hacia el extremo del canal del estanque superior, junto al camino del campo de las lavanderas, y le dirás, conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante estos dos tizones humeantes, ante la ira ardiente de Razín y Aram y el hijo de Romelías. Porque aunque Aram y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo, marchemos contra Judá, sembremos el terror, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabel, así ha dicho el Señor. Esto no ocurrirá ni se cumplirá. La capital de Aram es Damasco, y a la cabeza de Damasco está Razín. Dentro de 75 años, Efraín será destruido y ya no será un pueblo. Eso se refiere a la caída de Samaria. La capital de Efraín, Samaria, es Samaria, y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Si ustedes no creen firmemente, no se mantendrán firmes. Y entonces ahora sí está el signo del Emanuel.
Dice el Señor, volvió a hablar a Ahaz y le dijo, pide un signo al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Ahaz respondió, no lo pediré, no quiero tentar al Señor. Isaías dijo, escuche, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que quieren cansar incluso a mi Dios? Entonces el Señor por su cuenta les dará un signo. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá cuajada con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y elegir el bien, porque antes de que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien, quedará abandonado el territorio de estos dos reyes que te infunden terror. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu dinastía días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, la invasión del rey de Asiria. Entonces aquí vemos el contexto para poder comprender el signo del Emanuel. Vemos cómo, pues cuando los reyes de Israel y de Siria atacaron a Judá, Ahaz busca el apoyo en Asiria, desoye el consejo de Isaías, que lo invita a confiar exclusivamente a Dios. Y entonces Ahaz, con la intención de refutar la desconfianza, Isaías, con la intención de refutar esta desconfianza de Ahaz en el auxilio divino, le proclama el oráculo del signo del Emanuel. Isaías pues le va a exigir a este monarca que confíe en las promesas que Dios hizo a David por medio de Natán, que la dinastía davídica va a reinar siempre en Judá. Y entonces vamos a ver que el signo del Emanuel pues va a sugerir la personalidad del futuro monarca que va a ser Ezequías, ¿no? Entonces este niño pequeñito que al nacer, como dice, antes de que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien, quedará abandonado el territorio de estos dos reyes que te infunden terror. Entonces antes de que Ezequías tome el trono, pues ya el reino del norte y Siria quedarán invadidos por Asiria, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta de que aunque tú les tenías un gran terror porque venían a atacarte, pues al final tú eres más fuerte que ellos porque tienes a Dios de tu lado. Ahora bien, pues la ayuda no es incondicional. El Señor pues va a decir por boca del profeta que si no creen no van a subsistir. O sea, no es solamente pues por el simple hecho de que Dios en su bondad promete que van a tener un descendiente, pues ya van a estar inmunes a todos los pueblos, sino que tienen que mantener pues su fe en Yahvé. Y esto pues se va a verificar más adelante en donde pues los otros reyes tampoco se amoldan a los preceptos divinos y entonces pues en el destierro pues va a desaparecer esta dinastía davídica. Y ahí en el destierro, cuando se termina la dinastía davídica, aunque vamos a ver más adelante cómo pues sí se conserva pues los descendientes, aunque ya no gobiernan, ¿no? Ya no se convierten en los monarcas, se empieza a hablar de la llegada de un auténtico Mesías, el verdadero ungido del Señor. Y esto va a ser profundizado en el segundo Isaías, en los cánticos del siervo de Yahvé. Ahora, esta teología isaiana se complementa con otro oráculo que pronuncia Isaías. Vamos a buscarlo en Isaías 9, del 1 al 6. Isaías 9, del 1 al 6, dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. La luz resplandece sobre los que habitan en una tierra de sombras. Aumentaste el júbilo, acrecentaste la alegría, se alegran en tu presencia con la alegría de la cosecha, como se llenan de júbilo cuando se reparten el botín. Porque el yugo que soportaban, la vara que castigaba sus espaldas, el bastón del opresor, los quebrantaste como en el día de Madián. Porque toda bota que pisa con estrépito y todo manto empapado en sangre están por arder presa del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros descansa la soberanía. Sus títulos son Consejero de obras maravillosas, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Acrecentará su soberanía, la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y consolidarlo con el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El amor ardiente del Señor Todopoderoso lo realizará.
Ya nada más escuchar este texto nos suena a Navidad, ¿no? Son los típicos textos utilizados en la liturgia para el Adviento, ¿no? Que nos prepara la llegada de Jesús, el Mesías. Entonces vamos a ver que ante la llegada de este nuevo monarca, se anuncia que el pueblo pues va a caminar, que caminaba en tinieblas, va a haber una gran luz. En este caso, estamos en el contexto de esta guerra siro-efraimita, en donde pues el pueblo tenía miedos, allá no solamente Asiria los ataca, sino ahora a sus vecinos. Y entonces, pues estas tinieblas, símbolo de miedo que tiene Judá por la invasión tanto de Asiria como de también de los pueblos del norte, pues la luz simboliza esta salvación manifestada por la llegada del nuevo rey, que en este caso se concreta con el nacimiento de Ezequías. Entonces, Jerusalén se llena de gozo, se llena de alegría, expresando pues el entusiasmo por la llegada del nuevo monarca, en donde pues se piensa que va a terminar el yugo opresor, ¿no? Él va a ser aquel que los logre liberar del dominio asirio. Recuerden que en la mentalidad bíblica el monarca era un salvador en el sentido de que parte de sus funciones era asegurar el vencer a los enemigos y mantener la paz, ¿no? Lograr que si hay una guerra, pues puedan vencer, o sea, tener todo un ejército para poder vencer y por lo tanto era el Salvador, o sea, el rey era el Salvador. Entonces, bueno, pues se menciona el principado, dice el texto, dice porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros descansa la soberanía o en otra traducción puede ser el principado. Esta mención de la soberanía o el principado muestra que es de ascendencia real, elemento muy importante para ellos, ¿no? Para que sea de ascendencia davídica y no al que quieren imponer, ¿no? Al hijo de Tabel, que es al que quieren imponer como rey. Y vamos a ver que el hecho que se diga un niño se nos ha dado, pues manifiesta que Dios lo da al pueblo y recuerden que era otra de las ideas de la mentalidad bíblica sobre el monarca, que era el hijo adoptivo de Dios. No era un hijo de Dios como los faraones de Egipto, sino un hijo por adopción. Entonces, pues es Dios quien da como hijo a este nuevo monarca. Y habla de los títulos del monarca: maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de la paz. Que si ustedes quieren completar estos títulos, o sea, un poquito de información sobre los títulos, aquí les puse, pueden leer en el texto en el libro de Miguel Ángel Tabet, pueden ver las páginas 132 a 134, explica tanto los títulos como pues las cualidades de este monarca. Ahora vamos a ver el tercer texto que hace referencia al Mesías, que va a ser el renuevo del tronco de Jesé, que ya más o menos lo mencionamos cuando hablamos de este árbol que va a ser talado y que solo va a quedar un tronco. Vamos a leer Isaías 11, del 1 al 9. Isaías 11, del 1 al 9. El texto dice: saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño florecerá desde su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y discernimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor, no sentenciará por apariencias ni decidirá por los rumores que oiga. Juzgará con justicia a los pobres y sentenciará con rectitud a los desamparados del país. Pero golpeará al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia y la lealtad lo ceñirán como un cinturón. El lobo habitará con el cordero, la pantera descansará junto al cabrito, el ternero y el león comerán juntos y un niño los cuidará. La vaca pastará con el oso, sus crías descansarán juntas, el león comerá pasto como el buey. El niño de pecho jugará junto al escondite de la serpiente y el niño que ha dejado de mamar meterá su mano en la madriguera de la víbora. Nadie causará daño ni estrago en todo mi monte santo, porque todo el país estará lleno del conocimiento del Señor, así como las aguas llenas del mar.
Entonces, esta es otra profecía que anuncia al Mesías y este Mesías es el renuevo del tronco de Jesé. Vuelvo a recordar que Jesé pues es el papá del rey David y entonces un renuevo del tronco de Jesé está diciendo otro hijo de Jesé, un descendiente de David. Y pues vamos a ver que aparece colmado de toda la sabiduría, de todo el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, el temor de Dios, que nosotros ahora los consideramos los dones del Espíritu Santo. Y de esta manera, pues se está hablando de este retoño que va a tener la plenitud del Espíritu con todos sus dones. ¿Para qué? Para poder gobernar correctamente, ¿no? Vamos a ver cómo va a poder juzgar con justicia a los pobres, va a sentenciar con rectitud a los desamparados, va a golpear a los violentos, va a hacer justicia y lealtad. La justicia y la lealtad van a ser su cinturón, lo que va a ceñir su cintura. Entonces vamos a ver que gracias a este espíritu divino, pues va a poder ejercer la realeza como Dios lo ha deseado, ¿no? Según la voluntad de Dios. Y pues hablar de la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, etcétera, se puede también considerar la síntesis y la plenitud de grandes personajes del pasado, ¿no? Vamos a ver que va a ser sabio como Salomón, fuerte como David, lleno de temor de Dios como Moisés, ¿no? Al final se está utilizando pues estas cualidades que lo presentan a este Mesías como la síntesis de todos los grandes de Israel. Entonces vamos a ver que inspirado por el temor del Señor va a ejercer la justicia, va a defender a los pobres, va a acabar con los malvados. Y vamos a ver que la justicia implantada por este rey, que es pastor de su pueblo, además de sembrar la paz y la prosperidad, va a inundar el país del conocimiento del Señor. Todos van a poder conocer al Señor y conocer al Señor es obedecerlo, es cumplir sus mandatos, es vivir según la justicia. Y además, pues vemos a partir del versículo 6 que se abre una era de perfecta armonía entre los hombres y toda la creación, ¿no? Como el desequilibrio, el caos causado por los reyes que no viven conforme a la justicia y el pueblo que está viviendo también de manera no conforme a la justicia han generado también un desequilibrio en la creación. En el momento en que esta era mesiánica se establezca con la paz entre los hombres, la vivencia de la justicia, entonces también va a haber armonía entre los hombres y la creación. ¿Cómo lo hace el profeta? Pues a través de una imagen, asociando 3 veces a un animal salvaje con un animal doméstico, ¿no? Mostrando pues que los dos pueden estar juntos, cosa que no sucede normalmente, ¿no? Solamente cuando se restablezca el orden. Entonces coloca al lobo con el cordero, al leopardo con el cabrito y al ternero con un cachorro de león. Y también pues tenemos al niño, ¿no? Como termina diciendo, el niño de pecho jugará junto al escondite de la serpiente y el niño que ha dejado de mamar meterá su mano en la madriguera de la víbora. Entonces también un niño indefenso, un niño de pecho, pues mete su mano en donde está la víbora o está al lado del escondite de la serpiente, ¿no? Que lo puede matar. Entonces, bueno, pues retomo esta idea de que si quieren complementar los títulos del monarca y sus atributos, es decir, las últimas dos profecías, pueden leer pues estas páginas de introducción al Antiguo Testamento, libros proféticos de David, Marconcini y Boggio. Ahora, bueno, si tienen alguna duda, pues si quieren anotar sus dudas y las respondemos en la siguiente clase. Vamos a hablar de la plenitud en Cristo. Isaías tiene una grandísima importancia en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver la influencia del primer Isaías, pero en realidad la influencia de Isaías es generalizada, no solamente el primer Isaías, sino todo el libro de Isaías. De hecho, se ha llegado a decir que Isaías es el quinto evangelio, ¿no? Se considera como si fuera el quinto evangelio, que pues comprender Isaías es comprender mejor todo lo que los evangelistas dicen de Jesús. Y también hay un elemento de la arqueología que nos ayudó en el siglo pasado, del
el más grande descubrimiento arqueológico del siglo pasado, que fue los rollos del Qumrán. Ahí en los rollos del Qumrán se encontró un rollo completo de la profecía de Isaías. ¿Esto qué es lo que nos dice? Pues nos da la información de que era un rollo muy conocido y muy leído o sea, siglo y medio antes de el nacimiento de Jesús, que es el tiempo en donde la comunidad del Qumran vivía, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que era uno de los textos proféticos más leídos y más comentados por los judíos de la época de Jesús y por lo tanto, pues tiene sentido que en el Nuevo Testamento se utilice también para hablar de Jesús. Entonces, vamos a ver que junto con el libro de los Salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento de manera explícita o en alusiones. Fíjense, 93 referencias al primer Isaías en 151 textos del Nuevo Testamento, 102 alusiones del Deutero Isaías en 161 textos del Nuevo Testamento y 59 referencias al Trito Isaías en 90 textos del Nuevo Testamento. O sea, muchísimo. No, hay muchísimas alusiones. Entonces, bueno, pues sobre la vocación de Isaías les dejo ahí algunas referencias en Juan, en Apocalipsis, etcétera. La más conocida es la visión del Apocalipsis, en donde está Jesús reinando en el trono y pues se ve como el mismo lenguaje utilizado por Isaías cuando tiene la visión en el templo. Pero pues quizá uno de los más importantes es el anuncio del nacimiento de un vástago del tronco de Jesé, en Isaías 11:1, que es el texto que leímos, que hay alusiones en Mateo 2:23. Lo voy a leer. Mateo 2:23. El texto dice, y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. ¿Por qué tiene una referencia a Mateo 2:23? Oh, no, mm, no, yo creo que está mal la cita. Bueno, les checo bien la cita sobre la referencia sobre el anuncio del nacimiento de un vástago del tronco de Jesé, pero también vamos a ver. Está la más importante relacionada con Isaías 7:14, que es el nacimiento del Emanuel, en Mateo 1:23. Dice, miren que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros, ¿no? Entonces, esta es una cita explícita a Isaías. De hecho, si alguien tiene la Biblia de la Iglesia en América, la Vía, coloca las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento con itálica, ¿no? Entonces, en este caso está en itálica, que es una cita explícita. Entonces, bueno, pues lo siguiente es ver el video. El video se lo voy a mandar al encargado de grupo para que puedan ver como la primera parte de Isaías. No lo puedo poner aquí porque voy a subir el video a YouTube y este video pues es un video de alguien más, entonces pues me bajarían el video de la clase si yo les pusiera ahorita el video. Entonces les pido que vean ahorita el video para terminar esta primera sesión. Y si tienen alguna duda, lo podemos responder en la siguiente clase.